Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Diana Montoya, soy analista de servicio al cliente en Grupo GEAR. Hoy, como todos los martes, vamos a tener otro maravilloso encuentro, una clase muy productiva para todos los que se encuentran participando en estos concursos. Saludarlos a todos. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por siempre estar presentes. Saludos a todos los que se conectan hoy, Albeiro que está desde Mondomo, Cauca, a Carlos que siempre está con sus lindos mensajes, a Juan, a María Elsie, saludos a todos los que hoy se están conectando. Esperamos mucho de su participación, que estén muy atentos a la clase. El tema del día de hoy va a ser inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. Entonces, súper atentos todos a esta clase. Recordarles además que por medio del chat pueden hacer sus preguntas. Esperamos que la profe nos regale un espaciecito y así poder solucionar aquellas dudas que tengamos. Además, por medio del chat les estaré brindando información acerca de nuestros cursos, todo lo que más podamos. Bienvenido Teo desde Apartado Antioquia, Carolina, Mónica, Isabel, Cata, muchas gracias a todos por estar hoy presentes. Vamos a darle la bienvenida a nuestra profe Jessie. Hoy nos acompañará nuevamente Jessica Bendaño. Entonces, muy contentos de que estés nuevamente con nosotros, Jessie. Bienvenida esta tarde con esta maravillosa clase. Hola Diana, buenas tardes para ti, para todos y todas las que se encuentran conectados a esta clase. Hoy atendiendo a las solicitudes pues que nos estuvieron haciendo, la idea es que estas próximas clases respondan un poco a esos temas que nos dijeron. El otro día hicimos una pregunta acá por como de, bueno, ¿qué quieren que trabajemos? Y miramos diferentes temas en los que era recurrente. Entonces hoy vamos a hablar en efecto de las inhabilidades y las incompatibilidades que tienen los servidores públicos. La próxima semana tenemos clase práctica que les gusta tanto. Entonces el martes vamos a trabajar una clase práctica, luego vamos a tener clases sobre mi PG. Entonces para que se vayan agendando por el resto del mes, que hay unas clases bien interesantes. Nada, espero pues que el encuentro del día de hoy les permita por lo menos reflexionar como, bueno, yo estoy ubicado en alguna inhabilidad, en alguna incompatibilidad, si llego a pasar el concurso que esperamos que así sea, qué es lo que tengo que hacer, bueno, ese tipo de cosas. Nada, con todo el amor del mundo para este encuentro hoy. ¿Listo? Muchas gracias, Jessy. Bueno, antes de empezar, todos los que están conectados nos confirman que nos vean bien, que nos escuchen bien y vamos a darles las indicaciones para que pues no estemos como a mitad de la clase interviniendo, que no vemos bien o que la diapositiva está muy pequeña, que se ve borroso. Entonces, todas las personas que se encuentran conectadas desde YouTube, por favor, seguir las siguientes indicaciones para que se pueda cambiar la resolución. Entonces tocan la pantalla para activar las configuraciones, busca el icono de configuración y haz clic. Luego de dar clic, van a la opción calidad, selecciona el campo opciones avanzadas y eligen la opción de calidad video 720p. De esta forma van a cambiar la resolución desde el celular o de todos los que están conectados de YouTube para que puedan ver bien las diapositivas, que pues a veces esto les afecta mucho, entonces hay comentarios de que no las visualizan bien. Recordarles además que la clase queda grabada en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Entonces, ahora sí, Jessy, te dejo para que nos acompañes en esta clase. Muchas gracias. Tienes el micrófono apagado. Ahí sí, qué pena. Nada, muchas gracias a ti, Diana. Vamos a empezar entonces. Muy bien. Hoy vamos a hablar, pues voy a hacer como un recorderis concreto de lo, pues qué es un servidor público, cuál es como el propósito, porque a partir, digamos, de eso se logra entender
por qué existen y para qué existen las inhabilidades y las incompatibilidades. Quiero decir que este tema, digamos que se puede ampliar de manera como más específica en un montón de normas, ¿sí? Yo hoy traigo el sustento a partir de la Constitución Política, lo que nos dice pues la Carta Magna, pero además traigo lo que dice la ley 1952, que es el Código Único Disciplinario, ¿sí? El código actual, ¿sí? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque resulta que hay un montón de inhabilidades e incompatibilidades que se dan en los campos específicos. Por ejemplo, yo no les menciono aquí las inhabilidades para ser edil o para ser concejal. No les menciono acá las inhabilidades para ser alcalde, porque hacen parte como de aspectos ya muy concretos y se encuentran disgregados en otras normas, como en la norma 136, que es la que habla como de ese tipo de cosas. Ahora, las que traigo son normas pues o inhabilidades e incompatibilidades de manera más general que pueden, digamos, resultar inconvenientes al momento de tomar posesión en alguno de los cargos, sobre todo porque ustedes quieren aspirar a un empleo por concurso de méritos, entonces no tiene sentido que yo les haga un listado aquí sabiendo que están taxativas. Sin embargo, voy a tratar pues como de ser lo más específica posible. Yo esta frase creo que ya se las había compartido alguna vez. Me parece que es importante recordarlo. Estos escenarios también nos sirven para recordar cuál es el propósito de un servidor público. Aquí esta frase de Jack Lew dice, creo que no hay una vocación más alta con respecto a una carrera que el servicio público, que es una oportunidad para hacer una diferencia en la vida de la gente y mejorar el mundo. Yo creo que los servidores públicos, pues si la Constitución misma así lo consagra, tenemos una responsabilidad muy grande porque somos los que hacemos que el Estado exista, funcione y tenga presencia. Cuando yo como maestra en una institución educativa pública hablo, sí, ellos me reconocen a mí como maestra, pero yo soy la representación del Estado en ese espacio formativo. Ustedes van a ser la representación del Estado en cada uno de los escenarios en los que estén. Y por eso existen ciertas condiciones para que podamos estar allí y que actuemos de una u otra forma. ¿Qué son los servidores públicos? Nos dice la jurisprudencia, bueno, nos dice la Constitución, etcétera, etcétera, que son aquellas personas que están encargadas de cumplir y de realizar todas las funciones y los fines establecidos por el Estado. No sé si se acuerdan que de hecho la otra vez tuvimos una clase sobre los fines del Estado y hablábamos de cuáles eran esos propósitos que tenía el Estado para los que necesitaba servidores públicos acorde a esos principios, pues y a esas finalidades. Yo no puedo ser un servidor público que vaya en contravía de los fines constitucionales. Yo no puedo ser un servidor público antidemocrático. Es decir, en términos individuales, yo lo puedo hacer. Sí, claro, cada quien tiene libertades, pero en términos de la representación, mi representación respecto del Estado, yo tengo digamos, unos propósitos que seguir y son los fines del Estado. No importa yo qué piense de la democracia o no, yo tengo mi propia postura, pero en mi salón de clase debo promover un ejercicio democrático entre mis estudiantes y entre mis estudiantes y yo, sí, porque eso hace parte del ejercicio de los fines establecidos por el Estado y para eso somos representantes del Estado. Cuando a ustedes les hacen preguntas digamos que para poder adquirir un empleo público, las preguntas están ligadas a ver si usted como servidor público tiene claro qué es lo que el Estado espera de usted, de manera tal que
en las acciones que allí se le presentan a manera de juicio situacional, usted pueda mostrar que conoce esa estructura del Estado, eso que el Estado espera de usted y que va a actuar con base a eso. No les estoy diciendo que se desprenden de su individualidad, les estoy diciendo que estamos en un Estado social de derecho y que los servidores públicos deben evitar los intereses particulares y buscar pues cumplir con los fines esenciales del Estado. Entonces, como a veces esos intereses personales pueden interferir en el ejercicio de las funciones para las que fuimos nombrados, la Constitución y la ley establecen unas formas, un sistema justamente de limitaciones para quienes se van a vincular o ya están vinculados en algún cargo del Estado. A eso es a lo que habitualmente llamamos inhabilidades e incompatibilidades. Hay unas diferencias conceptuales que enseguida se las voy explicando, pero quiero que tengamos ese horizonte claro. Yo, servidor público, debo cumplir y realizar lo que el Estado se propone, ¿cierto? Los fines esenciales del Estado. Y para poder cumplir con eso, no puedo dejar que intereses personales interfieran con esas funciones. Y algunas de esos intereses personales se ven materializados en la postura política, en mis relaciones familiares, etcétera, etcétera. Y para eso hay unas limitaciones. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, todo claro. Yo miro por aquí. Bueno, están como saludando, saludando, saludando. Muy bien. Bueno, creo que vamos claros. ¿Qué son las inhabilidades? Enseguida les muestro una definición que, pues, digamos que el Consejo, la Corte Suprema de Justicia ha determinado, pero en términos como sintéticos, las inhabilidades son unas limitaciones que se establecen de manera constitucional y legal. ¿Eso qué significa? Que son taxativas, que están determinadas de manera concreta, que yo no me puedo inventar la inhabilidad, que si no existe la inhabilidad previamente en la norma, no puede ser una inhabilidad, que tiene que haber una ley, que tiene que haber un mandato constitucional, que puede haber, por ejemplo, en los manuales de funciones pueden estar determinadas ciertas inhabilidades o incompatibilidades, pero las inhabilidades están determinadas de manera normativa, es decir, en las normas jurídicas, porque existen otro tipo de normas, ¿cierto? Normas morales, normas sociales. Tienen que estar en el ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que hacen las inhabilidades? Generar una incapacidad o un impedimento para que se desempeñe un empleo público. ¿Por qué existen? Pues porque hay esa incapacidad, porque van a imposibilitar el desempeño de las funciones. Ahora, cuando se incurre en una inhabilidad o una incompatibilidad, pero bueno, en este caso voy a hablar de inhabilidades, pues primeramente, como primero, eso sonó horrible, como primero voy a hablar de las inhabilidades. Entonces, cuando se incurre en las inhabilidades, se está constituyendo una falta disciplinaria y como falta disciplinaria es sancionable por el sujeto regulador, pues la Oficina de Control Interno, la Procuraduría y quien ejerza funciones disciplinarias, como lo vimos cuando trabajamos el Código Disciplinario Único. ¿Por qué existen o para qué existen estas inhabilidades? Pues para que el Estado, a través de sus servidores, tenga moralidad, ¿sí? Moralidad pública, idoneidad, probidad e imparcialidad, ¿sí? Que quienes ya están o quienes van a ingresar no vean no vean afectado su juicio, su imparcialidad, sus, pues, digamos, sus buenas relaciones, el cumplimiento de las funciones, el punto
de pensar en la moral colectiva, etcétera, etcétera, no la vea afectada, ¿sí? Entonces, por eso existen las inhabilidades. Por aquí me está preguntando Pedro que si se puede posesionar teniendo una inhabilidad para contratar por ley 80. La ley 80 es la ley de contratación estatal. Hay unas inhabilidades específicas allí. Yo enseguida les voy a mostrar cuáles son las inhabilidades generales. Eso depende, ¿cierto? Es decir, tú puedes estar inhabilitado para contratar, para ser un contratista en ciertos aspectos, pero eso no significa que estés inhabilitado para ejercer ciertos cargos públicos. Entonces, por eso les decía, enseguida les hablo de las características que tienen las inhabilidades y ahí vamos a ver que hay unas generales y otras específicas. Por ejemplo, la ley 80 tiene inhabilidades específicas. Al momento de posesionarse, hay que mirar el cargo al que voy a aspirar y cuáles son las inhabilidades para ese cargo, que no incurra en una inhabilidad para ese cargo, porque yo cuando me posesiono en un cargo, incluso quedo inhabilitado para otros, ¿cierto? Entonces, cada una de las condiciones se debe mirar de manera particular. Pregunta Dilma que si un manual de funciones colocan una inhabilidad que no se encuentra en la ley, debe acatarla. Los manuales de funciones que suelen ser por vía de decreto, ¿sí? Pues a través de estos digamos, de este componente jurídico, lo que hacen es materializar o concretar. Las inhabilidades son de orden constitucional y legal. Las incompatibilidades pueden estar establecidas en manuales de funciones y suelen materializar o traer, adoptar o incorporar lo que diga la Constitución y la ley. Entonces habría que mirar, habría que revisar, por ejemplo, si esa inhabilidad que se coloca, aunque habitualmente lo hacen como incompatibilidad, no es contraria a la norma o si por el contrario lo que hace es complementar lo que diga la ley, debería acatarse. Entonces, todo depende de cómo esté planteada la inhabilidad, pero digamos que las inhabilidades por regla general son de orden constitucional y legal, ¿cierto? Deben tener un fundamento normativo, tienen que hacer parte del ordenamiento jurídico. Y puede ser incluso un ordenamiento jurídico especial. Bueno, ya les voy a hablar como de esas condiciones. Muy bien, continuemos. Esta era como la definición que a mí me pareció como interesante y por eso se las quise traer. Creo que recoge o hace una síntesis de lo que son las inhabilidades. Una inhabilidad es aquella circunstancia negativa del individuo, el defecto o impedimento para ejercer u obtener un empleo o que le resta mérito para ejercer ciertas funciones en un cargo determinado y se traduce en la prohibición legal para desempeñarlo independientemente de otro, ¿cierto? Entonces hay una prohibición de que no se puede ejercer cierto cargo porque se está inmerso en la inhabilidad. ¿Listo? Ahora, hay dos tipos de inhabilidades de manera, pues, como más específica. Las inhabilidades que se relacionan directamente con la potestad sancionadora del Estado, es decir, a mí, no sé, el procurador me inhabilitó para ejercer cargos públicos durante tantos años. ¿Por qué? Porque encontró que incurrí en faltas disciplinarias que daban lugar a esa inhabilidad. Entonces ahí, esa inhabilidad, si bien no es decir, no está taxativo este actuar, sino que lo que está taxativo en la norma es si se incurre en una falta disciplinaria, el que tiene la potestad disciplinaria puede sancionarte hasta la inhabilidad, hasta darte una inhabilidad. Entonces, ahí ya se entiende la inhabilidad y se da
por esta potestad. No solo se da en el ámbito disciplinario, sino también, por ejemplo, en el ámbito penal. La mayoría de personas, pues todas las personas, ya enseguida les muestro cuáles, todas las personas condenadas por delitos durante el tiempo en el que están privados de la libertad, están inhabilitados para ejercer cargos públicos de cualquier tipo. Y después de que terminan la condena, dependiendo de los años y dependiendo del tipo de condena, quedarían inhabilitados hasta otros tiempos, ¿cierto? Enseguida les muestro algunos ejemplos, pues o les traigo como un listadito de las que son más comunes. En fin, ese tipo de inhabilidades. Pero hay otras inhabilidades que no son una sanción, no están relacionadas con que yo haya cometido una falta o un delito, sino que corresponden de manera preventiva a la protección del interés general. Entonces, son estas inhabilidades que están determinadas de manera taxativa en la ley y en la Constitución. Y miren que se reitera pues como el asunto de proteger los valores constitucionales como cuáles, ¿sí? Como la lealtad, como la moralidad, la imparcialidad, transparencia, etcétera, ¿cierto? Otros valores constitucionales que le dan sentido al Estado social de derecho. Estas inhabilidades pueden ser voy a terminar esta presentación y veo que hay algunas preguntas. Ya voy a responderlas. Listo. Estas inhabilidades pueden ser de manera general o específicas, es decir, hay unas que dicen las personas que hayan estado condenadas por delitos contra el patrimonio público quedan inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas, por ejemplo, un asunto general. Inhabilidades específicas. Quien aspire a ser alcalde, no pudo haber ejercido cargo público durante los 6 meses antes en el ente territorial, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, hay aspectos específicos, no todos los servidores públicos tendrían esa prohibición, pues o esa inhabilidad. Las inhabilidades pueden ser de manera temporal o pueden ser permanentes mientras se, digamos, incurran esas condiciones. Entonces, cada inhabilidad hay que mirarla a la luz de la situación particular que se vaya a mirar, pues digamos que se vaya a incurrir. Por ejemplo, los trabajadores del sector judicial tienen unas inhabilidades específicas por mandato constitucional, ¿cierto? No pueden en ningún caso ser parte de controversias políticas, sí que eso les afecte, por ejemplo, el derecho al voto. Ellos tienen derecho a sufragar, pues sí, al sufragio, pero tienen una inhabilidad permanente con respecto a la participación en controversias de ese tipo, mientras que otro tipo de servidores no tienen esa inhabilidad de esa misma forma. Tienen algunas restricciones, algunas prohibiciones, pero no tienen la misma inhabilidad y por eso es que hay veces vemos a algunas personas realizando ejercicios de campañas electorales. Voy a mirar las preguntas que hay en este momento para resolverlas y seguir pues como avanzando. Dice, si tengo demandado del municipio, ¿puedo concursar? Claro, eso no te inhabilita, pues porque una cosa es un proceso contencioso que supongo, un proceso contencioso, a que depende, pues es decir, si en este momento tienes una inhabilidad, ¿sí? Por alguna sanción, lo que sea, y por esa razón tienes al municipio demandado, entonces, mientras no haya una decisión judicial que diga que tú tienes la razón y te revoque la inhabilidad, no podrías. Pero imagino, entiendo
que lo puedes tener demandado por cualquier razón, ¿cierto? No sé, por alguna situación laboral, por alguna indemnización. Si es por ese tipo de cosas, eso no te inhabilita, ¿listo? Pues el concurso de méritos es otro aspecto. Aquí Estefanía pregunta por los honorarios, pero a ver, lo que pasa es que se ha hablado de los honorarios, dice qué son los honorarios, cuándo los recibe el funcionario público, qué ley los regula, cómo se calculan. Lo que pasa es que digamos que los honorarios son concebidos para los contratistas, ¿cierto? Los contratistas no tienen salarios y los honorarios están determinados por la forma de contratación que se haya hecho. La ley 80 es la que regula todo lo que tiene que ver con la contratación estatal, pero no significa que te digan cuánto es lo que recibe el funcionario. Y de hecho, en todos esos ejercicios de contrato se fija cómo se van a dar esos honorarios. Entonces, no es eso. Entiendo que la pregunta puede ser por el salario de los empleados públicos o del funcionario público, porque el funcionario público no recibe honorarios, recibe salario. Los salarios los fijan pues en cada sector. Por ejemplo, apenas este mes se logró negociar con el gobierno actual el incremento salarial para el sector público, para todos los trabajadores, pues a todos los empleados públicos y apenas es que se va a aumentar el salario y eso. Y cada sector tiene sus propios salarios. Por ejemplo, nosotros los maestros habitualmente tenemos que hacer una negociación adicional para hablar de nivelación salarial, porque dentro de lo legal, pues digamos dentro de los honorarios, los salarios, perdón, que reciben los servidores públicos de todos los otros sectores, los de los maestros están muy por debajo. Por ejemplo, hay cargos en, no sé, en la DIAN o hay cargos en entidades territoriales para técnicos y auxiliares que reciben un salario mayor que los maestros de la tabla 1 y 2, por ejemplo. Entonces, eso depende de cada sector y cada sector hace sus propias negociaciones y hay negociaciones colectivas. Por aquí pregunta Alexi, si gano concurso público como contadora, ¿puedo trabajar como independiente realizando trabajos como hacer certificados o asesorar empresas? Puedes tener trabajos, enseguida les muestro cuáles son las inhabilidades generales, puedes tener trabajo con entidades privadas, siempre y cuando no vaya a implicar tener que actuar en contra del Estado, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, he hecho acciones de tutela, yo trabajo con Grupo GEAR, hago algunos derechos de petición que la gente necesita, casi nunca cobro, pero lo hago. Pero no puedo firmarlos yo, ¿cierto? Pues yo no puedo representar ante el Estado. Porque yo soy servidora pública. Entonces, hay diferentes tipos de cosas. Tú puedes asesorar a empresas, sí, puedes tener, siempre y cuando obviamente eso no lo hagas dentro de tu horario laboral. Tener doble afiliación a caja de compensación distinta como empleado público y empleado por obra en distintos departamentos puede ser una inhabilidad. No, no es una inhabilidad, porque es que si tú tienes un trabajo en una empresa privada y tienes un trabajo en una entidad pública, a ver, empleado por obras en distintos departamentos. Entiendo que sería una privada y una pública. Tú no puedes trabajar con dos entidades públicas al tiempo. Pues no puedes ser empleado público y contratista de otra ente territorial. No, eso enseguida lo vamos a ver. Pero si es con una empresa privada, tienes doble afiliación porque cada empresa, pues el Estado, yo pues he trabajado en empresas en las que he tenido, por ejemplo, Confama y el magisterio tiene Confenalco. Tengo las dos cajas he tenido las dos cajas de compensaciones y no hay problema. Cuando un abogado incurre en una falta ética puede ser inhabilitado si es sancionado, sí señor. Si la condena que me inhabilitaba ya se cumplió, pero en el certificado de la Procuraduría aún no la han quitado, me puedo posesionar. Tienes que solicitar que te retiren del registro de inhabilidades porque si no, no te puedes posesionar. Tienes que solucionar eso porque mientras aparezca que está, pues que persiste
la inhabilidad no te puedes posesionar. ¿Qué ley habla de este tema? Hablan muchas leyes, ¿cierto? La 1952, que es la principal en términos de lo disciplinario, pero por ejemplo la ley 80 habla de inhabilidades, la ley 136 habla de inhabilidades, dependiendo de ese tipo de cosas. Creo, a ver, si se tiene una limitación física visual, puede considerar como una debilidad o un impedimento. Para nada, de hecho, eso sería discriminación. No se puede discriminar a nadie, pues, por tener una limitación. De hecho, la entidad tendría que ajustarse y generarte las herramientas para que puedas desarrollar el trabajo siempre y cuando tú hayas demostrado tener las competencias. Por ejemplo, cuando uno va a presentar un concurso, le preguntan si tienes una discapacidad y qué tipo de discapacidad, porque ese día el personal de la, pues digamos, de la entidad con la que se haya contratado la presentación del concurso público, ese personal tiene, pues tiene la obligación de generarte las garantías. Por ejemplo, si tú eres una persona con discapacidad visual, te pueden poner un lector de apoyo o te pueden generar la herramienta, pues, o generar el examen en braille, o puedes utilizar la herramienta del JAWS a través de unos equipos que ellos mismos tienen que determinar, que garantice que solo tienen acceso a la prueba. En fin, ellos tienen que organizar cómo hacerlo a partir de lo que tú reportas, entonces no hay ningún tipo de problemas con eso. Bueno, creo que voy a seguir y ahorita respondo porque hay algunas preguntas que creo que se van a ir respondiendo a lo largo de generar pues como el resto de la explicación. Los manuales de ejercicio para un empleo cumplen la función determinada para las funciones de su oficio o contrato determinado. No, no te entiendo la pregunta, supongo que es Junior. Si me la puedes formular como de manera más concreta o con un ejemplo, ahorita en la otra tanda de preguntas, entonces se las respondo. Voy a cerrar la tanda de preguntas para poder avanzar y ahorita respondo otras. ¿Listo? Aquí hay unas inhabilidades generales que están en la Constitución. En la Constitución están regados en diferentes escenarios, por ejemplo, del artículo 122 en adelante, pero por allá en el 219 habla de otras inhabilidades, por ejemplo, para los miembros de la fuerza pública. En fin, están regadas, se presentan como prohibiciones. Ya habíamos hablado de las prohibiciones cuando hablamos justamente del proceso disciplinario. Pero entonces hoy las traigo como de manera más específica, ¿sí? Mire lo que dice aquí, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afectan el patrimonio del Estado. ¿Cuáles delitos? Por ejemplo, el delito de peculado, sí, que son, hay diferentes tipos de peculados, ¿cierto? Hay peculado por uso indebido, peculado por apropiación, bueno, hay diferentes tipos de peculados, por ejemplo, por concusión, delitos que afecten el patrimonio del Estado, ¿sí? O por aquellos delitos que están relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o narcotráfico, ¿cierto? Estas personas que hayan sido condenadas por este tipo de delitos quedan con una inhabilidad general permanente. No pueden ser, pues no pueden ser servidores públicos. Listo. Ay, es que yo hace muchísimos años, cuando trabajé haciendo tal cosa en el Estado, fui condenado por tal cosa y tal otra. Pues habrá que mirar que no haya sido uno de estos delitos y en ese sentido, entonces podría o no. Por eso les digo que siempre hay que mirar la situación particular. Aquí hay un asunto, los servidores públicos no podrán, entonces esto se entiende para aquellos que son nominadores, es decir, para aquellos que tienen la potestad de contratar,
¿sí? No pueden nombrar, ni postular, ni contratar con personas con las que se tenga parentesco, hasta el 4º grado de consanguinidad. Ese grado de consanguinidad se da en la línea colateral y se da en la línea ascendente y descendente, es decir, que sube hasta abuelos, pues papás, abuelos, bisabuelos, 4º grado de consanguinidad, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, ¿sí? Segundo de afinidad, perdón, el parentesco por afinidad es el que se da con los suegros y los, pues, suegros y suegras y los cuñados y las cuñadas, ¿cierto? Resulta que uno tiene una relación. De hecho, yo recuerdo mucho que uno de mis profesores decía, uno se puede deshacer pues de la pareja, pero no se deshace nunca del cargo de la relación de afinidad pues con la familia del ex esposo o la ex esposa, porque siguen teniendo esa relación en términos jurídicos, entonces con el suegro, con el cuñado, bueno, eso. Civil, el parentesco civil es el que se da por vía de adopción, ¿cierto? Entonces, los hijos, los padres adoptivos y con quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. Entonces, si yo soy nominador de una entidad, no puedo ni postular, ni puedo contratar con personas con quienes tenga este parentesco. Ni siquiera puedo recomendarlas en otros lugares para que las contraten, pues, o decirle, porque eso constituye incluso, en algunas ocasiones ha constituido delitos como un tráfico de influencias, y porque digamos que es aprovecharse de la condición, pues, o del vínculo que se tiene con la entidad y con el servicio público para beneficiar intereses particulares que no van en pro del interés colectivo y los fines esenciales del Estado, del mérito, etcétera, etcétera, sino que están ligadas a este parentesco y a este tipo de, pues, como de relaciones personales. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ¿cierto? Entonces yo no puedo estar en más de un cargo público. O sea, ahorita veía más o menos que alguien preguntaba como, ¿puedo ejercer en otro lugar? No, yo estoy, por ejemplo, digamos, es que yo estoy nombrada por Bello, que es el ente territorial donde yo trabajo. Entonces, estoy nombrada por Bello y me salió un trabajito con la gobernación de, no sé, del Valle. Ah, pero es que son entes territoriales distintos. No, pero no puedo ocupar cargo público en 2 territorios. Y además, tampoco puedo percibir, esa es una incompatibilidad, pero está ligado a esto, no puedo percibir 2 remuneraciones del tesoro público. ¿Listo? Otras inhabilidades, estas inhabilidades, las anteriores, las generales, están expresadas en la Constitución política en diferentes escenarios. Estas están expresadas en la Ley 1952. Otras inhabilidades, haber sido condenado a la pena privativa de la libertad, pues haber sido condenado a pena privativa de la libertad a mayor de 4 años por delito doloso dentro de los 10 años anteriores. Es decir, yo cometí, un delito doloso, homicidio, sí, un homicidio doloso, y fui condenado a 13 años de prisión, ¿cierto? En los 10 años anteriores, es decir, yo hace 15 años y estuve condenado por 13 años y terminé y quiero postularme el próximo año hay una inhabilidad. O, por ejemplo, en los últimos 10 años, estamos en 2023, en el 2014 me condenaron por un hurto a 5 años. Entonces, no puedo. Y ya cumplí la condena, pero no puedo porque está dentro de esos 10 años cuando fui condenado a una pena privativa mayor de 4 años. ¿Listo? Haber sido sancionado disciplinariamente 3 o más veces en los últimos 5 años, pues ya sí eso sería como el colmo. Aquí la ley tiene
pues la ley 1952 tiene un lapsus cuando dice o leves dolosas. Recordemos que la 1952 nos dice que las faltas leves no van a ser sancionables disciplinariamente. En la ley 734 del 2002 se sancionaban por faltas graves, gravísimas y leves. Pero la 1952, las faltas leves no las va a sancionar. Igual, así tal cual se los puse, lo dice el código y quería expresárselos. Pero sí, por todas las faltas graves o por las faltas dolosas de cualquier naturaleza, pues digamos que existe esta inhabilidad y va a tener una duración de 3 años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. Entonces resulta que es que a mí me sancionaron a, no sé, un año. Entonces yo digo, ay, ya pasó un año, pero no, resulta que ya llevaba 3 o más veces sancionadas. La última sanción fue de un año, pero entonces falta tiempo. Después de que pues queda la ejecutoria de la última sanción, se cuentan 3 años y a partir de esos 3 años en adelante es que ya subsiste se elimina, ya no subsiste la inhabilidad. Hallarse en estado de interdicción judicial, es decir, que haya un juez que haya dicho tú eres interdicto o inhabilitado por una sanción penal, disciplinaria, suspendido en el ejercicio de su profesión. Miren el que preguntaba ahorita por lo del código de ética. Suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma. Resulta que es que yo me presenté como profesional universitario, como abogado, y a mí me sancionaron por una falta al código de ética. El Consejo Superior de la Judicatura me sancionó, dijo, sí señor, usted entonces le suspendemos pues el ejercicio de su profesión. No puede posesionarse, pues está inhabilitado porque sin duda alguna se va a relacionar con el cargo. Pero resulta que yo me presenté como bachiller, yo soy abogada y sé que tengo suspendida la tarjeta y me presenté como bachiller para auxiliar administrativo. Nada tiene que ver con el cargo a desempeñar. Entonces ahí la inhabilidad ya no subsiste. Listo. Haber sido declarado fiscalmente responsable. La responsabilidad fiscal, que lo hace la Contraloría, pues es cuando se demuestra que usted incurrió en, no sé, en una acción o una omisión en la que el dinero o el patrimonio del Estado se ve afectado y usted tiene que pagar. Lo mismo que ocurre con lo disciplinario. Los fiscalmente responsables ingresan a un boletín de fiscalmente responsables. Tiene que ser que ya no esté en el boletín de declarados pues fiscalmente responsables para que se elimine esta inhabilidad. Listo. Ahora, las incompatibilidades están muy ligadas a las inhabilidades. Voy a hacer otra tandita antes de pasar, una tandita rápida. Voy a mirar así como, denme 30 segundos, leo las preguntas, cuáles pueden como condensarse y ya. Las inhabilidades están reguladas por la Constitución y las leyes. Pregunta Juliana. No hay una incompatibilidad al trabajar con empresa pública y privada, a menos de que específicamente lo diga su empleo, pero en términos generales no. Si yo soy nominador, puedo contratar a un hijastro que no es adoptado ni me he casado con la mamá. Ahí hay acuérdense que la ley ya habla de relaciones de afinidad, incluso para aquellas que se dan por uniones maritales de hecho. Entonces, si tú eres nominador, yo no me arriesgaría
porque como puede que no digan nada, pueden que alguien ponga la queja y te terminan sancionando. Lo de las recomendaciones ocurre mucho y sabemos que pues de ahí hay un montón de cosas, pero pues no debería ser, la ley dice que no es así. Buenas tardes. Que si puede ejercer como revisor fiscal siendo servidor público. No, no, así como por ejemplo los abogados y más está nombrado en la DIAN, no, porque tú no puedes ser juez y parte. Recuerda que los revisores fiscales le hacen un control fiscal a las empresas y las reportan ante las entidades competentes, en este caso la DIAN. Entonces, eso te genera una incompatibilidad. No podrías hacerlo. Habría que revisar bien, pues, como todo lo que tiene que ver con el sector de la DIAN, pero por regla general no puedes hacerlo. Si se tiene una sanción disciplinaria de inhabilidad de 4 meses y se cumplió, se puede posesionar. Si es la primera o la segunda, se puede posesionar. Si van más de 3, en los últimos 5 años, no, porque te quedarían, cuando te determinan, pues queda la ejecutoria de esa última sanción de 4 meses, tienes que contar los 3 años, pero si solo fue esa, sí se puede posesionar. En el concurso nos presentamos. Bueno, hay, de eso iba a mencionarlo aquí, pero bueno, hay una excepción, nos preguntan. Para la DIAN nos presentamos mi cuñada, mi esposa y yo a diferentes cargos y pasamos el concurso. ¿Nos podemos posesionar o hay alguna inhabilidad? Esa pregunta es muy común y es muy importante. Sí se pueden posesionar porque existen excepciones a las inhabilidades. Iba a mencionarlas al final, pero igual lo digo de una vez. Esas excepciones implican que el concurso de méritos es que en el mérito se pasa un filtro, tú presentas el concurso, tienes que demostrar las competencias, hay un proceso completo, ¿cierto? Entonces, por mérito, tú puedes llegar allá y pues, digamos, hay relaciones que se dan, pero si fueran, por ejemplo, cargos de libre nombramiento y remoción, no podrían nombrar a uno. Si tú eres funcionaria de allá, no pueden nombrarlo en cierta medida. Hay unas excepciones, pero no hay inhabilidad. Si es por concurso de méritos, pueden presentar. ¿Dónde lo puede denunciar a un abogado por acoso y constreñimiento? Depende de lo que consideres acoso y constreñimiento, si lo vas a hacer a través de un proceso disciplinario o un proceso penal. Los procesos penales en la fiscalía, los procesos disciplinarios o del código de ética de un abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura. Dice, si solicito una comisión o vacancia temporal, ¿puedo ejercer un cargo de elección popular o hay una inhabilidad? Hay una inhabilidad, no puedes, tienes que renunciar. A través de vacancia, no puedes. Junior creo que me estaba tratando de explicar la pregunta de ahorita. Dice, ¿puedo percibir salario por contrato ante el gobierno y trabajar en la noche en la empresa privada? Sí, sí puedes. No hay inhabilidad ni incompatibilidad, puedes. Perdón, Rubén hace una pregunta, es que yo las leo y asumo que todos están leyendo. Dice, soy funcionario público, si me postulo y gano el concurso, ¿con cuánto tiempo de anticipación debo renunciar a mi empleo? En esa misma situación estamos varios en este momento. Resulta, Rubén, que por regla general se debe renunciar, pues no, la entidad o tu nominador tiene hasta 30 días para aceptarte tu renuncia. Si durante, por ejemplo, yo presenté la renuncia hoy y me la aceptan mañana, pues maravilloso. Pero yo la presento hoy y ellos pueden demorarse hasta 30 días para aceptármela. Si al día 31 no me la han aceptado, yo puedo no ir al trabajo y decir, ya cumplí el tiempo de ley. Pero resulta que al día 28, 29 no me la han aceptado y yo no voy, incurro en una falta y es abandono de trabajo y me puede dar un proceso disciplinario. Entonces, normalmente cuando se pasan este tipo de convocatorias, pues como los procesos son tan demorados a veces,
Entonces lo que se hace es que se le, digamos que cuando van saliendo fechas en las que se van fijando lista de elegibles o en la que ya hay audiencias, habitualmente uno puede solicitar una prórroga para empezar en el nuevo cargo. Entonces eso es lo que muchas personas les toca hacer, porque pues pedir la prórroga para poder posesionarse porque están en un empleo, y la prórroga puede ser hasta de un mes. Entonces, pero las entidades suelen ser, pues los nominadores suelen ser como mucho más ágiles y más flexibles cuando es por este tipo. Entonces uno manda la renuncia explicando las razones e indicando en qué etapa del proceso está. Pero ellos tienen hasta 30 días para resolverte la renuncia. Eso. Bueno, voy a continuar y ahorita en la última tandita respondo las últimas preguntas que hayan surgido después de esto. ¿Qué son las incompatibilidades? Son esas imposibilidades jurídicas que se dan cuando coexisten dos actividades. Por ejemplo, una cosa es la inhabilidad y otra cosa es la incompatibilidad, aunque nazcan unas de las otras, ¿cierto? Si se incurre en una de las incompatibilidades, puede haber una separación del cargo, es decir, te pueden sustituir. Hay inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes, es decir, yo ya estoy en el cargo y lo que preguntaban de, ay, estoy trabajando en tal entidad y va a entrar mi esposo, mi esposa, en algunas ocasiones no se puede, pues a menos de que sea por concurso de méritos, entonces es una inhabilidad sobreviniente. Cuando esa inhabilidad se presenta, usted se la tiene que notificar al nominador y el nominado y tienen que hacer algo para eliminar esa inhabilidad, es decir, uno de los dos renuncia, lo que sea, porque si no, pasados 3 meses te retiran del cargo y te sancionan disciplinariamente. La función de las incompatibilidades, así como las de las inhabilidades, es preservar la probidad del servidor público en el desempeño de su cargo, y buscan evitar que se utilice el cargo, sobre todo los de elección popular, para favorecer intereses de terceros en detrimento del interés general. Hay unas incompatibilidades generales, ¿cierto? Los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos. Entonces, por eso les decía yo ahorita, para los que me preguntaban, ¿es que se puede una empresa pública y una empresa privada? Sí, sí se puede, a menos de que la entidad privada maneje o administre recursos públicos en los que mayoritariamente el Estado tenga participación. Ahí se genera la incompatibilidad. Eh, Mira las incompatibilidades específicas, por ejemplo, los empleados que están en la rama judicial, en los órganos electorales de control y de seguridad, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas. No pueden, por mucho que quieran hacerlo, no pueden. Esto sin, digamos, sin que les afecte su derecho al voto, pero no pueden hacer parte de controversias políticas, porque además recordemos que en manos de ellos está la administración de justicia, la seguridad del país, la estabilidad del Estado, precisamente. Listo. El artículo 1019 nos dice que la fuerza pública no es deliberante, que está ligado pues como a complementar esto del artículo anterior, y por tanto no pueden, es una incompatibilidad ser miembro de la fuerza pública y ejercer el derecho al voto. Las incompatibilidades no necesariamente están solo ligadas al empleo, sino también a ciertas acciones, como por ejemplo ser revisor fiscal y trabajar en la DIAN. Por ejemplo, o ser abogado y litigar, porque para litigar yo necesito actuar con el estado de intermediario, ¿cierto? Entonces sabemos que por eso es que los policías y los militares no pueden estar ni en partidos políticos, ni tener sindicatos, ni votar, etcétera, etcétera. Y miren que este se complementa con la inhabilidad de las que hablábamos ahorita. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público.
ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público. Por eso es que esta primera, ¿cierto? No pueden tener que administren recursos públicos porque proviene del Tesoro Público. Este Tesoro Público puede ser nacional o territorial, ¿cierto? Departamentos y municipios, no hay problema, pues es decir, se incluyen allí. O de instituciones en las que tengan parte mayoritaria del Estado. ¿Listo? Hay otras incompatibilidades o incompatibilidades específicas que son principalmente tres, ¿cierto? Igual yo menciono esta primera, aunque son más específicas pues, para cargos de elección popular, pero pues quise mencionarla porque hace parte como íntegra del Código Único Disciplinario. Para gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas de administraciones locales, les queda, pues, digamos, en cierta medida prohibido hasta 12 meses después del vencimiento de su periodo intervenir en su propio nombre o en el nombre de otro en actuaciones administrativas, contractuales en las que tenga interés ese ente territorial, municipio, en el que, del que hizo parte y actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales, ¿cierto? Ahora, para todo servidor público, esto sí nos compete, adquirir o intervenir directa o indirectamente en el remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico. Entonces, resulta que yo trabajo, no sé, en la DIAN y se va a hacer un remate de un inmueble y, yo voy a tratar de adquirirlo, ¿cierto? Por mis propios medios o voy a traer a otra persona para que lo adquiera para mí, eso es una incompatibilidad, ¿cierto? Se extiende desde que se vinculan y hasta 12 meses después del retiro, ¿cierto? No es como que, ay, yo renuncié y yo renuncié hoy y sé que esté bien, lo están rematando y está súper bien para mí. Entonces, mientras el proceso en 6 meses lo compro, hasta 12 meses. Y para todo servidor público le queda, pues es una incompatibilidad contratar con el Estado, es decir, ser contratista, salvo excepciones constitucionales y legales. ¿Qué tipo de excepciones? Hay excepciones, que les voy a mostrar, sí, hay excepciones que hay personas que tienen la obligación de contratar por obligación legal, es decir, que para el desempeño digamos, de sus funciones, dentro de sus funciones está determinado que tiene que contratar con otras entidades del Estado para poder desempeñar esas funciones en beneficio de esa entidad, no de esa persona, sino de la entidad a la que representa, por ejemplo. Eso es una obligación legal. Las personas que contraten para hacer uso de los bienes o servicios que las entidades estatales ofrezcan al público en condiciones comunes. Por ejemplo, yo voy a contratar con otra entidad pública que ofrece bienes y servicios. Obviamente, pues lo puedo hacer porque va a ser común a cualquiera que solicita. Personas sin ánimo jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, tienen estas excepciones de inhabilidades. Y las personas que celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución. El artículo 60 de la Constitución es aquel que trata, espera si verás que no me acuerdo, se me fue, lo que tiene que ver con la adquisición de bienes para el desarrollo, pues como de las entidades como tal, ¿cierto? Porque una cosa es una contratación legal y otra cosa es que se contraten para adquisición de bienes de las entidades y el funcionamiento como tal. Esas son como las excepciones a estas inhabilidades e incompatibilidades. Voy a responder como la última tanda de preguntas porque con esto como que vamos terminando.
Por aquí dice, a ver, si soy funcionario público, ya, bueno, lo del empleo, 30 días hábiles, 30 días, pues un mes. O sea, no son como que los 30 días se te van a alargar a 45 si hay festivos y eso, no, sino que son 30 días calendario que tiene la entidad para... Yo una vez trabajé con el Estado y renuncié y mi jefe trató de convencerme durante los 30 días que me quedara. Y yo no me quise quedar, pues porque él tenía pues la potestad de durante ese tiempo, pues no aceptarme la renuncia. Le tocó aceptármela, pero yo tuve que trabajar el mes completo. Las personas que estamos en esta etapa solo estamos sujetas a la prueba para llegar al cargo, las validaciones, no entiendo como ante qué etapa, ahorita les menciono algo como de las etapas generales. Mauricio me hace una pregunta, ¿dictar cátedra tiene inhabilidad para el servidor público? Esa es una de las excepciones, por ejemplo, pues digamos que se puede por las instituciones universitarias pueden contratar a otros y dictar cátedra y, por ejemplo, incluso a las públicas. O sea, en privadas en ningún caso habría, pero en públicas incluso, por ejemplo, yo he estado realizando contratos cortos con pues he contratado con la Universidad de Antioquia asuntos cortos para reemplazar algunas cosas, o por ejemplo tengo muchísimos amigos y amigas que trabajan en la Universidad Nacional a la vez de que son servidores públicos, porque eso hace parte de las excepciones. Muy bien, no tiene inhabilidad. ¿Qué pasa si sufre un accidente laboral en la empresa privada en la cual laboro en la noche y no puedo ejercer mis labores en la empresa pública? No hay problema. Para efectos como legales, es decir, tú tienes que estar obviamente cobijado pues como por toda la seguridad social. ¿Qué pasa ahí? Si es un accidente laboral en la empresa de la noche, la empresa pues o la EPS tendrá que asumir todo el pago y la ARL tendrá que asumir todo lo que tiene que ver como accidente laboral. Y el sector público se te reporta la incapacidad, pero ahí ya no se hace el trato o ya no se hace el pago por ese tipo, sino como una enfermedad común que tiene unos tratamientos diferentes. Pero pues estás incapacitado. Es como yo me caí, pues iba caminando a coger el carro para irme para el colegio, me resbalé y me fracturé, ¿cierto? Eso mismo puede ocurrirte en la empresa privada, puede ocurrirte y yo, pues no sé, me pude haber caído aquí mientras estoy dando una clase, dejé dar esta silla, se me va para atrás y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cierto? Ahí se da un manejo diferente, pero es un asunto de quiénes responden y por qué, pero no hay problema. En una misma entidad pública pueden trabajar una pareja de casados, lo pueden hacer siempre y cuando no hayan como ciertas jerarquías y estén nombrados por concurso, pues si tengan derechos de carrera y no que estén sujetos en las condiciones que veíamos ahorita. Entonces habría que mirar cuál es por ejemplo, dice, si un civil pasa un concurso y hace parte de un partido político, ¿hay alguna incompatibilidad? No entiendo a qué se refiere con un civil. No entiendo. Pues, qué pena, Mel, no te entendí esa pregunta. Porque los que no son civiles son fuerza pública, pero pues hay un montón de sujetos que hacen parte de corrientes políticas, eso hace, digamos, eso es un derecho, lo que no podrían en ciertas medidas, por ejemplo, si trabajan en las entidades, estoy tratando como de entender un poco lo que me preguntas, si trabajan en ciertas entidades, como la rama, organismos de control, etcétera, no pueden tener parte en ese tipo, entonces tendrá que renunciar al partido o al empleo, pues porque no pueden ser no pueden realizar ese tipo de espacios, pero sí se pueden organizar. Por ejemplo, sabemos que la rama judicial tiene su propio sindicato, no hay problema, a diferencia de los militares.
Bueno, dice, un pensionado puede ser contratista de la misma entidad, ahí no está devengando más de 2 remuneraciones del sector público. Hay unas excepciones para pensionados. Hay excepciones, digamos que por regla general no se puede percibir 2 remuneraciones del tesoro público. Hay unas excepciones para pensionados en la contratación que están determinadas en la ley 80 y digamos, no sé cuáles son específicas las situaciones, no las recuerdo en este momento, pero sé que sí están determinados allí en la ley 80 con respecto a contratación, porque sí hay ciertas excepciones. Pero por regla general no se podría percibir 2 remuneraciones, pero los pensionados, dependiendo de ciertos sectores y otras cosas, pueden. Por ejemplo, cuando son asesores, bueno, y otro tipo de contrataciones, sí se puede. Hay que mirar específicamente en qué tipo de contrataciones es que no se genera la incompatibilidad. Dice, por ejemplo, si él está en la DIAN, pero el remate lo hace una alcaldía, sí se podría. Miren que lo que nos dice la ley es dentro de la misma entidad o entidades sobre las que se ejerza control, inspección, vigilancia. Entonces esa es la condición. Hay que mirar que si la DEAN no tiene ningún tipo de relación de control o superioridad o jerarquía con respecto a la otra entidad, se podría. ¿A los indígenas nos cobijan los mismos decretos o hay otros decretos que los rigen? No, las poblaciones indígenas solo tienen normas especiales dentro de sus comunidades indígenas. Existen, por ejemplo, digamos, en términos como de puntuación y de ubicarse en listas de elegibles y cosas como esas, cuando son de comunidades indígenas hay otras formas pues como de puntuaciones, pero en términos generales y en términos legales cobija la misma norma. Listo. Muy bien. ¿Hasta qué edad se puede concursar? Por ejemplo, ahí hay una inhabilidad. Una inhabilidad es tener la edad de retiro forzado. ¿Hasta qué edad puedes concursar? En este momento la edad de retiro forzoso o forzado es hasta los 70. Es decir, que tú puedes concursar todo el tiempo que quieras y puedes trabajar hasta los 70 años y ese no puede ser un factor para dejarte por fuera de el espacio. Said pregunta que si las capacitaciones siempre las doy yo. No, hay diferentes. Los martes sí son conmigo, casi siempre, y algunos sábados he dado yo, pero por ejemplo el jueves la charla que es de la fiscalía es con otra profe, las clases prácticas casi siempre son conmigo, bueno, en fin, hay otro tipo de personas que también trabajan con Grupo GEAR. Creo que respondí todas las preguntas. No sé, Dianis, si de pronto tuviste, si se me pasó algo, que me cuenten si les quedó claro esto, si les es útil. Yo sé que hay un montón de cosas más, hay asuntos específicos que pueden ir a consultar en las otras normas, pero creo que trate de traerles como lo más general. Sí, Jessy, bueno, hasta el momento se respondieron todas las inquietudes, todos muy participativos como siempre. También en el chat les he dejado el enlace de nuestro curso para todas aquellas personas que se encuentran participando en estos concursos. Hay algunos cursos que se encuentran en promoción, hay algunos cursos intensivos para Territorial 8 y Territorial 9. Entonces, para que conozcan nuestro catálogo, simplemente ingresan al enlace. En la pantalla están nuestras líneas de atención para que si tienen algunas inquietudes, si desean conocer más a fondo información de nuestros cursos, nos puedan contactar. Un poquito de paciencia por el canal de WhatsApp, que pues es uno de los medios más fáciles, entonces es el más congestionado y todos los chats se atienden en orden de llegada. Entonces, es todo por hoy, Jessy. Ya todos empezaron ya a dar gracias por la exposición, por la explicación, como dice Mauricio. Sabemos que te tienen mucho cariño y que todos son muy pilosos, muy pendientes cuando estás brindándonos estas clases. Bueno, vemos por acá una pregunta de Elizabeth. Aún no se tiene una fecha
pero de acuerdo al SECOP 2, se estima que a partir del 16 de junio que se realice la firma con el operador, se pueda iniciar ese proceso. Entonces, muy atentos porque se podría tardar 4 meses. Entre junio y octubre se podría estar realizando verificación de requisitos para la DIAN y prueba escrita. Entonces, no olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales que constantemente les estamos brindando información actualizada de los concursos. Está en etapa de inscripciones el concurso bomberos, muchos requisitos, pero pues para los que los cumplan y puedan participar, aprovechen. La fecha para la prueba de Territorial 9 es el 2 de julio. Muy atentos, hay que leer las guías porque ya toda la información está publicada. Entonces, para que por favor cualquier duda, inquietud nos contacten. Les voy a dejar nuevamente el enlace de nuestros cursos para que les den una miradita, conozcan nuestra metodología. Y a ti, Jessy, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos los que se encuentran acá conectados. Adolfo nos pregunta que para los que ya han tomado un curso, para los que ya han sido estudiantes antiguos, ¿de cuánto es el descuento? Todos los estudiantes antiguos de Grupo GEAR tienen un 20% de descuento en cualquiera de nuestros cursos. Entonces, para que aprovechen, para que se preparen, para que puedan participar de todos esos concursos y lograr obtener esa vacante. Elizabeth pregunta sobre las inscripciones de Distrito Capital 5, pero no hay una fecha para las inscripciones. Te recomiendo estar súper atenta a nuestras publicaciones, que toda la información de los concursos o avance de los concursos los vamos a estar publicando. No olviden además que la clase queda grabada en nuestra página de Facebook, canal de YouTube, para que la compartan, para que la vuelvan a visualizar. Les agradezco mucho la compañía, haber participado y a ti, Jessy, también. Nada, Diana, a ti muchas gracias. Yo creo que es importante porque vi ahorita como que varios preguntaban como por la etapa, el proceso, en fin, cada convocatoria tiene sus propios tiempos. Encima suelen estar pues como las fechas publicadas, entonces también para que revisen en sus propias convocatorias y como tú dijiste, estar muy pendiente de las redes sociales de GEAR, que ahí siempre uno se entera de todo, como, ay, ya se abrió tal cosa o ya hay fecha para tal concurso. Nos vemos entonces la próxima semana con una clase práctica donde vamos a trabajar preguntas de constitución, bueno, de cosas como generales que le sirven a todos los que se van a presentar a cualquier convocatoria. Nos vemos la próxima semana. Les envío un beso, un abrazo, que tengan una buena noche. Muchas gracias, Jessy. Bueno, y para los que están acá y también están participando del concurso de la Fiscalía, el jueves clase a las 7 de la noche, el sábado clase a las 10 de la mañana para el concurso de la DIAN, entonces para que todos puedan participar y ya nos vemos la próxima semana con Jessy. Que tengan una feliz noche, que descansen y muchas gracias por estar acá. Chao, Jessy. Chao.